Bien, vamos a comentar las tendencias en la aviación comercial y cómo nos afectan al diseño de aeropuertos. Bueno, las tendencias en aviación. Empezamos por las de aviación comercial. Lo primero son aviones de gran capacidad, como el A380, que caben del orden de 850 personas en la configuración más grande, y el que se salió al mercado en el 2008, o el 747-8, que salió en el 2012. Estamos hablando que el A380 implicó crear una nueva categoría en las claves OACI de envergadura y de ruedas, y que implica, por ejemplo, el tema de un ancho mayor, etcétera, que ahora veremos. Luego tenemos los aviones más eficientes, el A350 de Airbus y el 787 de Boeing. Son aviones parecidos al A330, o sea, son un bimotor, o al 777, que es algo más grande que el 787, pero la idea es hacer aviones similares pero que consuman bastante menos. Y luego tenemos una nueva generación de aviones regionales como el Embraer 195 o los CRJ más grandes, los CRJ 900, por ejemplo, que son aviones que se acercan ya a la capacidad de la aviación comercial de corto rango. Por ejemplo, estamos hablando de 150 personas en el caso del Embraer 195 sentadas. Bien. Hablando de lo que nos influye, aquí tenéis del manual de diseño de aeródromos del 380 las dimensiones. Nos va a suponer bastantes implicaciones a la hora del diseño de aeropuertos. De hecho, el tema de la interacción entre el diseño de aeropuertos y de aeronaves implica que estas grandes aeronaves no son todo lo eficientes aerodinámicamente que podrían ser, porque entonces serían incompatibles totalmente con los aeropuertos actuales. Ha habido que llevar a un punto de equilibrio donde hay que modificar algunas cosas en los aeropuertos actuales para que entren este tipo de aviones, por lo menos en la mayoría, pero no son todo lo eficientes que podrían ser los aviones para que puedan caber. Implicaciones, por ejemplo, calles de rodaje más anchas, pistas más anchas, radios de giro que hacen que haya que complementar la parte interior de las calles de rodaje, o estudios distintos del tren de aterrizaje. Son trenes de aterrizaje complejos para que aguante tanto peso repartirlo sobre el firme, entonces necesitas estudiarlo. Tenemos también una estela turbulenta de la cual hablaremos mayor, con lo cual tiene que haber mayor separación con los aviones de atrás, y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los aeropuertos. Otra tendencia que quería comentaros es en el tema de aviación corporativa, que a principios de los años 2000 salieron los Very Light Jets, que ya casi hasta se ha abandonado el nombre. Son aviones pequeños de 4 plazas, 5 o 6 plazas, que necesitan pistas mucho más pequeñas y que se supone que iban a revolucionar la aviación corporativa, iban a hacer un servicio de aerotaxi rápido pero asequible. Pilló justo con la crisis y la mayor parte de estas compañías, por ejemplo Eclipse, quebró con el 500 y el 400, lo ha comprado otra compañía y están haciendo el 550 que no ha acabado. Diamond abandonó el de Jet, Elite también abandonó el Epic, Honda Jet sí que lo hicieron. Entonces hay algunos Eclipse 500 volando y el de Honda, y esto es una cosa que se ha quedado en una promesa a medias pero que podría resurgir, con lo cual tendríamos aeropuertos regionales con pistas algo más grandes que para los aviones de pistón, pero que tendrían alcances y confort mucho mayores. Bien, y con esto acabo este vídeo.